Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Precio de la Fama. Ay, se me ve así raro. Aquí estoy muy contenta de estar con ustedes. Se me ve aquí la marca del zorro. ¿Cómo están? Gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir. Estoy feliz porque les voy a decir cuántos vamos. Ahora sí ando con todo. Fue como una pausa en el camino, pero ahora ya estamos cada día más cerca, ya 198,581. Entonces estoy muy contenta porque ya estamos a nada de llegar a la meta de los 200,000 y luego seguirle, por supuesto, pero quiero darles las gracias de todo corazón. Y bueno, pues gracias por seguirme. Ya saben que es muy fácil en suscribirle, solo le ponen así y eso es suficiente pues para que me sigan. Al lado está unirme a las membresías de los Anilovers. Gracias, gracias, y sus likes y compartir y todo eso. Muchas gracias de verdad. Hoy el chisme, ay Dios, está que arde. ¿Qué pasó con Galilea Montijo? ¿Cuál fue su explicación? Entrevista exclusiva con la productora de La Casa de los Famosos. ¿Esa famosa lista es cierta? Aquí nos los va a revelar en exclusiva para el programa. Además, muchos otros datos que les quiero platicar. Entonces, bueno, pues más vale que se queden con nosotros porque les va a gustar toda la información que aquí les vamos a platicar. Ya los veo por ahí a todos en el chat, en el super chat también bienvenidos a todos los Anilovers. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya veo que se están conectando en este momento. Bueno, pues bienvenidos todos y vamos a darle paso para ir empezando. Sí estamos bien, ¿verdad? Conectados. Para irles dando paso a la información. Oigan, pues fíjense que lo primero que vi en la mañana es un comunicado de Mayela Laguna. ¿Quién es Mayela Laguna? La esposa de Luis Enrique. Y digo la esposa porque aún no están divorciados, siguen casados, siguen siendo pareja, aun cuando están pues en medio de la tempestad. Entonces, ella pues a través de un comunicado pide que por favor la dejen en paz, que no la persigan por todos lados, porque dice que sale de su casa, la agarran, va a la escuela de los niños y la agarran. Entonces, pues ella lo que quiere pues es pedirle a todo el mundo que por favor pues dejen de perseguirla porque solo la afectan. Entonces dice, me dirijo respetuosamente, Mayela, esto está escrito por parte del abogado. En nombre de mi representada, agradecemos la cobertura que le han dado al caso. Sin embargo, es menester del suscrito solicitar atentamente lo que les digo, que la dejen en paz, que no pues la estén persiguiendo. De pronto llegaron los del programa Chisme No Like, que pues por supuesto ellos están haciendo su trabajo, llegan a la escuela, pues no la encuentran porque ella se esperó un buen rato antes de salir, porque pues sabía que había medios y pues cuando sale piensa que ya la había librado. ¿Y qué creen? Pues que resulta que casi llegando a su casa es donde la agarran y bueno, pues desafortunadamente pues ella no es experta en el medio, ella es pues de carácter, ¿cómo les puedo decir? Como no tiene la malicia de lo que son los medios de comunicación, pues sí contestó y pues bueno, les digo, ahí estaban haciendo su trabajo y contestó y les dio pues detalles. Y yo pensé que con eso era suficiente, pero luego la grabaron sin que ella lo notara con algún teléfono porque estaba, creo que era Ale Carniago, que por cierto tiene una voz muy bonita y siempre hace muchas notas de Chisme No Like, y pues ella en su labor hizo la entrevista. Pero creo que, bueno, ya sin autorización de Mayela la grabaron así, sin que se diera cuenta, y pues ahí dijo otras cosas. La entrevista pues duró cerca de 25 minutos que reprodujeron o sea, completamente. Así que felicidades, obviamente, por la exclusiva. Creo que lo único que, pues, no sé si está permitido, la verdad, no sé si es delito, es grabarla sin que ella se dé cuenta, pero bueno, pues ya veremos qué sucede. En esa entrevista, en Chisme No Like, lo que revela Mayela es que sí es, a Luis Enrique sí es el padre, que incluso cuando estaba embarazada hicieron una prueba genética para saber si era niño o niña, y desde ahí Luis Enrique sabe que sí es el padre. Reveló también que va a demandar
por varias cosas a Luis Enrique y que esté en manos de sus abogados. Reveló también que pues no percibe ahorita ningún sueldo porque no está yendo a la pizzería. ¿Se acuerdan unas imágenes que sacaron, la verdad no sé dónde, como en la pizzería y como que estaba atendiendo al público? Esas imágenes son viejas. Ella desde que pasó todo esto, Mayela, no está yendo a la pizzería, lo dijo en la entrevista. Entonces, pues no tiene muchos recursos para mantener al niño. También aclaró que no le da pensión alimenticia Luis Enrique, que lo único que a veces le da creo que es para el pago de la escuela, que el otro día le pidió para la salud porque se sentía mal el niño y le dijo, ve a la farmacia, bueno, de estas que tienen consultorios y le mandó 200 pesos. Entonces no ha pagado manutención y recuerden que sea cual sea el caso, él tiene que seguir pagando manutención porque en la justicia siempre se vela por el menor y que lleva más de 3 años y medio que no le da nada, porque un tiempo sí vivieron juntos, entonces Luis Enrique se hacía cargo de los gastos. A raíz de que se separan, aunque continuaban pues como pareja, pero ya no vivían juntos, dejó de darle dinero y pues creo que él no debería hacer esto por el bienestar del niño. Ahora, Mayela ahorita no puede emprender ninguna acción legal para lo que es el asunto de la paternidad, porque Luis Enrique es quien tiene que iniciar el juicio de desconocimiento de paternidad. Y entonces cuando él inicie el juicio, se hará la prueba para rectificar si es o no su hijo, pero él, como él es el que quiere desconocer al niño, pues él tiene que iniciar este proceso. Mayela, por su parte, iniciará otros procesos legales. Entonces, bueno, eso es lo que está sucediendo y pues sí la agarraron y como ella no sabe reaccionar con la prensa, con los medios, pues les contestó y bueno, espero nada más que eso no le traiga problemas de lo que es el juicio. Yo creo que no, porque dijo pues lo mismo que sostuvo en el comunicado, que Luis Enrique hizo mal, que ella no ha robado, que ella tiene pruebas de todo para demostrar que era para ponerle un 4 a la persona que vendía todas sus notas y que tiene todos los mensajes y que, bueno, por eso el abogado tomó el caso, porque la va a ayudar a aclarar todas las cosas. Entonces, bueno, pues esperemos nada más no le afecte en cuanto a su abogado y sus declaraciones, esperemos que no. Oigan, porque además, pues en el juzgado es donde se dirimen estas cosas, creo que esto es solo a nivel medios. Bueno, pues ¿qué creen? Que Laura Bozzo y Verónica Castro se reunieron en Acapulco. Me da tanto gusto ver a Vero Castro feliz, cantando. Se la pasaba, pues la verdad, toda la pandemia encerrada en su casa, con todos los problemas que observamos, supimos y comentamos. Pero bueno, pues ahora salió, se anda divirtiendo, andaba cantando. Vamos a ver un poquito cómo cantaba y cantaba con Laura. Ahí van en el coche y pues están cantando, por supuesto, un tema de Cristian Castro. Se ve que Laura Bozzo no se sabe bien las canciones, pero eso sí, pues con tal de acompañar a Vero, ahí anda muy feliz. Esto sorprendió porque hace mucho que no se le veía a Vero Castro riéndose, divirtiéndose y contenta. Entonces, bueno, pues ella misma lo estaba grabando, como vieron. Y hay otro video donde están en el karaoke o en el cantabar y empiezan cantando un tema muy conocido de Vero Castro, abrazadas. Pues qué bueno que la pasen bien. Yo no sabía que eran tan amigas, pero pues como las dos viven en Acapulco, bueno, Vero en muchos lugares porque tiene casa en muchos lugares, pero Laura la mayoría del tiempo pues sí se la pasa en Acapulco. Ahora vámonos con esta fotografía. Ya ven que Andrea Legarreta, les contamos desde la semana pasada y esto también sucedió la semana pasada, pero les quiero contar cuál fue la reacción del público. Pusieron esta, o sea, Andrea Legarreta mostró con motivo del fallecimiento de Talina esta fotografía, pero borró a Alfredo Adame. La gente se dio cuenta y cómo responde Alfredo Adame poniéndole la cara de Lin May. Entonces hay gente que pues dice que qué grosero, que siempre es muy pues corriente para todos sus comentarios, pero otra parte del público, según estuve leyendo, pues también le ponían que para qué lo provoca, o sea, para qué le busca si ya sabe cómo es Alfredo Adame. Pero pues de Alfredo Adame también qué se puede esperar, como siempre se conduce y como siempre se comporta. Andrea Legarreta dijo que iba a emprender acciones legales, no sé si así sea y si sí las esté emprendiendo, esperemos que sí, porque eso es lo que ella dijo
ante los medios de comunicación que iba a emprender acciones legales. Gracias, Fabricio Llorente. Fíjate que es de los Anilovers, de las membresías de los Anilovers. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje y por lo bonito. Buenas noches. Con alegría yo también te mando a decir que muy buenas noches. Gracias todos los que están en el chat y en el super chat. Gracias siempre por sus comentarios y por sus donativos. Y luego vamos a ver, es que estaba viendo otros comentarios. Luis Rendón, ¿cómo estás? Otras de las membresías, gracias. Sandra Ayala, Gracielita Mendoza, que siempre es de las número 1, Mago Campos igual, gracias por de verdad estar siempre. Elena García, bienvenida a estas membresías de los Anilovers, de veras que te lo agradezco. Y gracias a todos los que están. Y por ejemplo, me dice Luis Rendón, pues yo preferiría que Verónica Castro fuera amiga de Lucía Méndez y no de que pase el desgraciado. Bueno, pues es que cada quien, ¿verdad? Luego, pues elige de quién ser amigo y pues ellas se le están pasando bien. Pues antes de entrar a todo el tema de Galilea Montijo, fíjense que en exclusiva, primero quiero poner esto, entrevistamos a Rosa María Noguerón, que es la productora de La Casa de los Famosos, en una entrevista muy amplia y que me encantó poder platicar con ella porque pues es la mente detrás de todo lo que sucede. Y vamos a escuchar esta entrevista desde el principio, porque le preguntamos de la famosa lista. Aquí en el Precio de la Fama con Rosa María Noguerón, muy felices de recibirte, Carlo Uriel, y una servidora, porque es la mente detrás de la Casa de los Famosos, la que sabe todos los enjuagues, tejes y manejes. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy contenta, Anita, te mando un abrazo. Gracias por este espacio, muchísimas gracias, de verdad. Un gusto saludarte, mi querida Rosa María, y más porque están creando un fenómeno que en muchísimos años, si no es que nunca se había visto, como personas de todas las edades están viendo La Casa de los Famosos y está funcionando muchísimo en rating. ¿Cómo han logrado este gran éxito? Yo creo que es un trabajo de equipo. Teníamos clarísimo que era muy importante el elenco que se lograra conjuntar, que esa era la base del éxito, porque una vez ya adentro los habitantes, ya no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, si los habitantes te dan contenido, es por su trayectoria, por su personalidad, y eso era básico para nosotros. Y creo que el éxito está basado en gran parte en ese elenco que logramos conjuntar y convencer para encerrarse todos estos meses y por supuesto en el apoyo que nos dan todos los fans en redes sociales. Oye, porque tú sabrás y habrás escuchado que al principio decían, ¿cómo? Si ni son famosos, es la casa de los no famosos, criticaron mucho la selección. Ahora tendrán que morderse la lengua, pero ¿cómo fue que pensaste en esos personajes? Mira, fue, como te decía, un trabajo en equipo que hicimos junto con la dirección de entretenimiento, ¿no? Y empezábamos a sumar gente porque tú puedes conocer a un talento cuando llega a una grabación, ¿no? Pero quién es verdaderamente, cuál es su personalidad, si es divertido, si es depresivo, si es inteligente, si es astuto, ¿no? Y ese fue el trabajo que todos en equipo fuimos aportando, a decir, yo sé que tal persona nos va a dar contenido porque es así o así, yo sé que este personaje es frontal, yo sé que este es bien sensible, ¿no? Y entonces en base a eso vas haciendo un equipo en el que no puedes confirmar por confirmar, sino necesitas ir viendo a qué nuevo personaje lograste subir al proyecto para saber ahora qué te hace falta, ¿no? Y creo que sin duda alguna el éxito de la casa está basado en la personalidad de todos los que están allá adentro, aunque algunos les digan muebles, ¿no? Pues sí, ahora sí que con todo siempre hay contenido, ¿no? Principalmente porque cada participante tiene su esencia y está padre porque se va complementando. Pero justo me gustaría preguntarte, aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿de dónde nace esta idea de este formato que ha estado en varios países, llevarlo en específico a México y más que hace unos meses acaba de tener este proyecto, una temporada exitosa en Estados Unidos? ¿Cómo fue llevarlo aquí a México? Mira, nace de la idea de la dirección de entretenimiento, ¿no? Jugársela por este proyecto que durante tantos años Televisa había hecho pues muchos realities, ¿no? En Televisa se han hecho, creo que es la casa de los realities, hemos hecho una gran cantidad de realities de todo tipo, deportivos, de parejas. Hace algunos años se hicieron muchas temporadas muy exitosas también de Big Brother que dieron mucho de qué hablar y que paralizaban la ciudad, ¿no?
los que no teníamos Sky andábamos pegados a los que sí tenían para ver qué estaba pasando y creo que fue una muy atinada decisión. Yo había hecho una segunda temporada con otra empresa y por eso me invitaron a trabajar en Televisa en este proyecto y vamos de la mano con Endemol, que lo produce para Televisa y creo que todos hemos logrado hacer un gran equipo. Ahora háblanos de esa lista maldita que circula en todos lados, que ya dice los lugares, que va a ganar Poncho de Nigri, segundo Sergio Mayer. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, pues siempre se ha hablado y se habla de tantas cosas, ¿no? Creo que cuando un proyecto es exitoso, como dicen, pues que hablen, aunque hablen mal. Creo que la gente tendría que tenernos un poquito de confianza, de saber que se puede especular, se han especulado tantas cosas. De pronto el domingo pasado yo vi una publicación en redes sociales que decía que Raquel se había filtrado, que Raquel era la eliminada, finalmente Raquel no fue la eliminada. El voto lo tiene el público en sus manos, está auditado por un notario público, con una plataforma seria. Quienes nominan son los mismos habitantes, entonces ellos son los que van llevando el pulso de la casa y el público a final de cuentas. Yo lo que creo es que alguien se sentó a deducir de acuerdo a la popularidad, porque no es ningún secreto que entre más popular seas, pues la gente más vota por ti para que te quedes y más semanas tienes garantizadas en la casa. Pero lo que vaya a suceder en la casa, nosotros no tenemos nada escrito. Queremos que la gente sea y los mismos habitantes los que vayan escribiendo la historia de esta temporada. Completamente. Entonces podemos decir que esta lista es completamente falsa. Completamente falsa. Ok. Oye, y justo algo que, aprovechando que estamos tocando este tema tan interesante, hace unos días Juan José Origel, por medio de sus redes sociales, pues estuvo poniendo algunos comentarios no tan favorables para la Casa de los Famosos, ya que supuestamente no lo habían invitado y no le interesaba y no sabía quiénes eran, y varios comentarios despectivos. Tú como productora, ¿cómo los tomaste o los llegaste a ver? Mira, creo que vivimos en un país que tiene libertad de expresión. Cada quien opina de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia. A veces también creo que hay gente que ni siquiera lo está viendo todo el tiempo, ¿no? Y opina un poquito muy por encimita. Sin embargo, yo respeto la opinión de todo el mundo. Siempre trata uno de tomar las críticas constructivas, ¿no? Lo que te sume, porque todo lo que dice la gente a tu alrededor tiene un poquito de verdad. Entonces hay que ver de lo que él dice, lo que a nosotros nos sume, lo que podamos mejorar, pero sin duda alguna que hablen de la Casa de los Famosos, que digan lo que quieran decir. Nosotros estamos haciendo un programa, creo que es un programa difícil porque son 24 horas 7, o sea, no descansas ningún día de la semana. Sin embargo, creo que el trabajo ahí está, que hemos recibido también muy buenas críticas por parte de algunos otros compañeros periodistas y lo más importante es que el público nos está favoreciendo, ¿no? Al reunirse con nosotros en Canal 5 de manera impresionante a pesar del horario, ¿no? Llegar al trabajo y que te digan, oye, por tu programa me estoy desvelando y me dormí a las 3 de la mañana, es verdaderamente un privilegio. Pues fue parte de lo que nos dijo, luego se las pongo completa. Ella de Raquel Vigorra no se refiere de este fin de semana que sí salió, sino antes que habían dicho que Raquel y no salió, pero en la lista sí era esta semana y sí salió Raquel Vigorra. Se supone que el siguiente es Jorge Loza, entonces ahí podremos saber si la lista pues está dice que son deducciones. Entonces veremos si quien la hizo pues sacó buenas deducciones. Seguiría Jorge Loza, luego la Barbie Juárez, luego el Lapio, Nicola, Wendy, abandona la casa que ya está diciendo que está cansada y se quiere salir, Emilio Osorio, Paul Stanley en cuarto, en tercero Bárbara Torres, en segundo Sergio Mayer y en primero Poncho de Nigris. Pues por lo menos hay 4 hasta ahorita que le han atinado, ya veremos más adelante, o sea, o quien lo hizo pues tiene muy buena mente para deducir quién sale y adivinar. Pero ya que hablamos de esto, alguien rescató un video en donde está Mauricio, ya ven que hacen una gala por VIX, Mauricio y Cecilia Galeano. Y él dice, más adelante, antes de que expulsaran o eliminaran a Raquel Vigorra, él estaba diciendo que iban a tener invitados. Y en vez de decir, vamos a tener de invitado al que salga de la casa,
él dice, vamos a tener de invitados a Raquel Vigorra y luego le hace, ¡ah! Entonces todo el mundo dice, ¿por qué lo dijo antes? Entonces ya sabía. Entonces todo esto pues contribuye, digo, a que haya más rating y más especulación, pero la gente dice, entonces todo está planeado, sí o no, aunado a este video que dicen que alguien también, bueno, que lo vi, que alguien subió a redes, que estaba Bárbara Torres en la cocina y que alguien les está dando indicaciones, no se ve una persona, pero se ve que están escuchando a alguien y alguien mueve las manos, entonces dicen que aunque digan que no saben cosas del exterior, sí saben cosas. Y la que está furiosa, furiosa es Federica Quijano y por eso hizo un live para decir por qué está enojada y dice que hay favoritismos en la casa. Todas estas pasiones, como dice la productora, pues salen a raíz de lo que está sucediendo. Porque aparte, antes de empezar, está grabado y él lo vio antes de empezar el juego. O sea, todo... Y Twitter, fíjate lo que puso la producción. Antes de que ganara Jorge, ellos en Twitter ya habían puesto de ganador era Jorge. Y todavía todavía no empezaba el reto final. Entonces, a mí sí se me hace que hay favoritismo. Y es favoritismo. cosa que quiero decir. La pregunta está para el público que está viendo, para la gente que lo está viendo. ¿De verdad les gusta un juego predecible en donde está cantado que Sergio y Poncho son los reyes del juego? Nada más, esa es mi pregunta. ¿Por qué chingados? Es un juego de estrategia. Cada quien se defiende como pueda. Y les voy a decir una cosa, porque eso es una cosa que conocemos del Apio que lo quiero compartir. El Apio es un conciliador muy chingón. Ese güey se sabe llevar con los de allá, pero con los de acá, pero con los de acá. Y si algo tiene que le juega a favor y en contra, es que dice las cosas al chile. Claro. Exacto. Y es además, directo y es leal y es todo. Y puede ser leal con todo el mundo. O sea, dice que va a respetar al Team Infierno, pero pues no por eso su corazón no puede estar con los demás integrantes de la casa. Y empieza a hablar y le mueven la cámara. Empieza a decir algo chido. No, pero ya eso lo llevan haciendo desde la semana pasada. El Apio dice una palabra, lo cambian. No han dejado que el Apio salga. Empiezan a mandar saludos a la familia, lo quitan. O sea, algo está muy raro que están bloqueando mucho al Apio. O sea, mucho. Pero nadie dijo que Wendy no se lo merece. Estamos diciendo al contrario. La que se merece ganar es Wendy. Es Wendy. Y estoy diciendo que Televisa, que es una empresa tan conservadora, ojalá se dé la oportunidad de por primera vez en el mundo cambiar la historia de la televisión mexicana doble moral y gane una mujer trans. Ahí vamos a ver. O sea, obviamente todo el mundo que estamos viendo en la casa de los famosos, sabemos que Wendy es la más fuerte, la que se merece todo, la que es honesta, la que es ella misma, y eso es lo que nos ha ganado el corazón a todos. Entonces, no estamos diciendo otra cosa. Te voy a decir, o sea, sí, Wendy y el Apio, desde antes de entrar a la casa, ya eran amigos. Ya se conocían, se llevaban bien, se respetaban. Obviamente el Apio no necesita usar a Wendy para nada. Hicieron una amistad, un bond, y se protege el uno en el otro. Y la verdad, para mí, los finalistas, como yo creo, tendría que ser el Apio y Wendy, y estoy pero segura que el Apio le diría, en el caso que el Apio ganara, diría, tú vas. Obvio. Y el Apio lo haría. Y el Apio lo ha dicho ahorita Pero, pues si Wendy se va a salir, es que es lo que yo decía, la única manera que no gane Wendy es que abandone la casa. Si la lista es cierta, Wendy va a abandonar la casa. Entonces ya lo veremos. Niurka ya ven que dijo que juegue Wendy porque no puede quedar bien con todos y entonces la criticaron y le reclamaron y pues con descaro ella contesta así, Niurka. Ay, ¿dónde anda? Ahí. Días a toda mi gente, ya vamos de regreso a México, a la capital y luego a Mérida, a casa. Me levanté y vi que estaba caliente por ahí, algunas personitas enojadas. No se enojen, yo no tengo nada en contra de Wendy. Me cae muy bien, pero no estaba jugando, ya está jugando. No estoy arrepentida de nada. No me intimidan ni me asustan ustedes. La cosita pequeñita, caprichosa, berrinchudos. No. Y no me lastima que quieran joder a mi hijo. Yo creo creo en que en el mundo hay suficiente fandom para todos.
Y estoy acostumbrada a vivir entre gente tóxica que no piensa y analiza. Dije que no estaba jugando, no lo estaba haciendo. Ya está jugando. O sea, imagínate tú, ahora hay que hacer lo que a la gente le da la gana, nomás así, porque me la tocas y soy un monstruo muy poderoso. Y te voy a asustar y te voy a joder y te voy a destruir y te voy a sacar de la faz de la tierra. Ayer estuve frente a 25,000 personas del Gremium, divirtiéndonos, felices, contentos. Y a nadie le preocupó lo que yo dije de Wendy. O sea, porque además hay personas que sí son pensantes y analizan. Yo no tengo nada en contra de con mi niña no te metas, porque tu hijo es un pendejo y no es nadie, es un idiota y también es un niño. Y Wendy no es una niña, es una cabrona de la vida. Y me cae muy bien. Pero no vamos a hacer lo que a ustedes les dé la gana. Entonces, no estaba jugando. No, ¿qué tal? Bueno, pues ella defiende a su hijo y ella nada más decía que Wendy se pusiera a jugar y dice que ya está jugando, pero Niurka le da sabor al caldo. Yo sé que hay gente que no le cae bien, pero le da sabor al caldo porque pues engorda más todo el asunto, la controversia, la polémica. Entonces, pues eso genera más hacia la Casa de los Famosos. Griselda Zamarrón. Como para qué mirar esa basura hacia los dichosos famosos, no los tolera la audiencia y está pactado quién ganará. Luego dice Graciela Méndez, de acuerdo contigo, Graciela Santiago, era muy guapo Adame, esto de lo de Adame, pero ya no queda nada de lo que fue. Ya vi que pasan información, dice Graciela, a la Casa de los Famosos, qué casualidad que la Vigorra hablara de Talina Fernández el día que falleció. Yo tampoco creo que sea casualidad. Luis Rendón, es que en la Casa de los Famosos ya tienen estudiado quién les dará rating. Se imaginan que para la segunda temporada, dice, que entremos Maxine, Anita, Adame, Legarreta, Trejo, Maussan. Ay, no, qué elenco, qué elenco. Luego, ¿qué más dicen? Bueno, reto a la producción de la Casa de los Famosos, entretener a Wendy para que nos entretenga. ¿Cómo? No entendí mucho, Diana. Entretener a Wendy para nos entretenga. Ay, no, ¿me puedes explicar? Hola, Anita, ¿cómo estás? Dicen todos que ya está arreglado. Elena García, con que salga Sergio Mayer me conformo. No me gusta su estrategia de prepotencia, no tiene una carrera actoral ni de cantante y para acabarla, nada empático. Y luego Abraham Rivera, ¿sí está arreglado o no? ¿En qué nos afecta? Solo la gente sin vida le afecta. Niurka, siempre sobreactuada, dice Miriam Balcázar. No, pues nada más acá andamos comentando el punto, si está arreglado o no, porque así salió una lista de Facebook, según nos cuenta la productora Rosa María Noguerón, de ahí el origen, de ahí alguien saca la lista y bueno, pues estamos viendo si coincide o no coincide. Ahora la pregunta, ¿qué le pasaba a Galilea Montijo? ¿Por qué su voz era rara el domingo? Y no lo digo yo, lo dijeron todos en redes sociales. Muchos decían que había tomado y que se le pasaron las copas. Muchos decían que porque estaba trabada, hablaba lento por momentos, volteaba y se balanceaba. Vamos a escuchar un pequeño fragmento para quienes no lo vieron y me dicen qué opinan. ¿Tomó o no tomó Galilea Montijo? Lo puedes poner en la encuesta. ¿Tomó o no tomó Galilea Montijo? Porque ella ya dio su versión, que ahorita les vamos a poner qué dijo, pero en la encuesta del día de hoy, ¿creen que tomó o nada más así, tomó o no tomó Galilea Montijo, sí o no? Para que también vean cuál es la respuesta de ustedes y no digan que todos somos nosotros. Digo, si ella salió ya sea con los dientes que ella dice o en ese estado, pues es responsabilidad de ella, no de los demás. Escuchemos un pequeño fragmento. El día de hoy, y como todos los domingos, ya está aquí el Didi, que lo traerá cómodo, seguro, al foro, sin olvidar su combo, obviamente, Didi Food, para que se aliviane con sus antojos favoritos. Ay, mira, ya se canta. Babeo, tengo hambre. Tú también elige un viaje bueno, bonito y barato, y di, hoy me voy. Esa es una mención.
Esa es una mención que fue fatal todo lo que dijo, se equivocó, arrastraba las palabras, eso estuvo raro. Ella dice que es una dentadura postiza, bueno, ¿cómo dijo? Bueno, como dentadura postiza, pero yo no sé, ustedes díganme qué piensan. Sí, se escuchaba raro. Ahora la gente dice, eso ya lo escuché. Sí, bueno, pues es que ha sido la nota y la gente es la que está opinando qué es lo que pasaba con Galilea. Escuchemos otro poquito de lo que dijo Galilea en esta gala del domingo. Vamos a ver qué dijo la Gali. Mi querida Raquel, ¿estás preparada para despedirte por última vez de quienes fueron tus compañeros de convivencia? Cuando termine, nada de que te voy a preguntar, ¿así me querías de dura? Espérame, ¿puedo saber su nombre? Es que como tiene tantos personajes en una sola persona. Eso es cuando Raquel Vigorra, este ya es otro tema. Raquel Vigorra le dicen que se enlace a la casa y entonces se enlaza con Bárbara Torres, bueno, con todos, pero iba contra Bárbara Torres y entonces le dice que tiene muchos personajes y se apegue al guión, porque hay muchos cambios de carácter y de humor y entonces ella le insiste, apégate al guión, entonces Bárbara se enchila y le contesta de regreso, la que tiene muchos personajes eres tú, porque de pronto eras la linda, de pronto te acercabas, de pronto hablabas de tu hija y le dice, con mi hija no te metas, le dijo Raquel, y dice, bueno, no hablé de tu hija Rafaela, sino Rafaela Carrá. Y entonces, bueno, ahí tiene toda la razón Raquel, no tiene por qué meterse con su hija y lo intentó también como adentro de la casa y con los hijos también ya ven que Sergio Mayer se molestó, Poncho de Nigri se molestó, con los hijos no, ellos aguantan todo, pero a los hijos son menores de edad y no hay que meterlos, pero sí le metió gol, se ve que no se toleran en la vida real, no solo en el juego. Y tenemos otra parte para escuchar qué más dijo Galilea Montijo. Gracias, Diego. Ahora vamos a espiar, porque la jefa tiene algo para los habitantes. Eso sobre todo como que estaba en un tono pues diferente, pero vamos a escuchar también la aclaración para que no digan que no. Vamos a ver si ustedes creen a lo que ella dijo o a lo que vimos. Vamos a ver cuál aclaración o qué es lo que explica Galilea Montijo. Vamos a ver porque ella dice que no, que simplemente era una dentadura postiza. Vamos a escuchar. Ahí está, lo estamos buscando, pero para que vean que presentamos las dos partes y que, bueno, cada quien decida qué es lo que sucede. Ayer, a mitad un poquito más, a mitad del programa, les voy a contar. Acabo de cumplir 50 años. Y después de mis 50 años, ¿qué creen? Que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca. Entonces tengo una prótesis que a mitad, me están poniendo injerto de hueso, ¿no? Pero a mitad del programa como que se despegó. Como que tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, exacto, ¿no? Entonces tenía muchísimo miedo dar el bolsazo, Laura Bolsazo, ¿te acuerdas? Sí, que salía volando. Que se salía volando. Entonces, que me saliera en la prótesis que traigo. Entonces, una disculpita. Y usted sabe que así me gusta la agüita de Jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría. Entonces, nada más una disculpita para todos los que pensaron, ¿por qué disculpita? No, porque no. Ahí está parte de lo que dijo Galilea. Ella dice que fue esta prótesis dental que le están poniendo hueso y que se le despegó y por eso hablaba así. Pero, pues, bueno, eso es lo que ella dice, su explicación está muy sonriente, muy tranquila. Yo creo que en caso de ser lo otro, que ya lo negó, pues sí sería irresponsable de parte de quien sea de presentarse en un programa. Ahora vamos a ver ustedes, dice, sí estaba relax, muy contenta, o dice Liliana, o a lo mejor alguna pastilla que se tomó, la fijadita, disculpa Irene, si en todos los medios se ha dicho, pues lo tenemos que comentar lo de Galilea.
es la noticia de hoy. ¿Qué culpa tenemos que no tengas nada más que escuchar chismes? Son los dientes postizos, igual Yolanda Andrade habla muy raro. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucedió y fue ante los ojos de todo. Entonces, bueno, pues por eso queríamos aclararlo para que ustedes lo pudieran saber y para poder hacer la encuesta. Muchos de los que me están diciendo dicen que pues sí, algo traía Galilea Montijo dice Miriam Balcázar, válgame Galilea, muy rara sin duda. Abraham Rivera, está mal que la histérica de Bárbara mencione a la hija de Raquel, por supuesto. Yo creo que con los hijos, pues no, porque son menores de edad. Ahora guapa, se veía guapísima Galilea Montijo, y Diego Derice, pues ahí estaba un poco apoyándola, porque si veía que se trababa y no podía hablar bien por lo de los dientes que ella refiere, pues estuvo como de apoyo todo el tiempo. Total, que digan lo que digan, pues la Casa de los Famosos hay gente que no le gusta, pero miren, les voy a leer los ratings, que yo sé que a ustedes les encantan los ratings. Los pedí específicamente para poder compartirlos con ustedes y vamos a ver, porque uno podrá decir misa, uno podrá decir misa, pero si los resultados son buenos, pues quiere decir que a la mayoría de la gente que ve el programa les está gustando. Vamos a ver cómo les fue en este domingo. Ay, es que no sé, a ver, vamos a ver. Espérense, más de 10 puntos tuvo la Casa de los Famosos, o sea que quiere decir que sí les está yendo bien. Entonces, pues felicidades a la productora, a todo el elenco. Me imagino que Raquel, pues ahorita, si no es que ya lo sabía, se enteró de lo de la Casa de los Famosos. Entonces, bueno, pues eso está muy bien y para todos los que participan, pues ha sido un éxito. Digan lo que digan y piensen lo que piensen. Entonces, pues el rating bien, bastante bien los números y bueno, pues eso, ahora sí que aunque los critican, les digo, si les va bien, pues ¿qué van a decir? A ver, déjame ver. Ay, es que me mueve esto. Algo me está pasando que no puedo encontrar. A ver, las estrellas, ya llegué. Es que hay muchas cosas. La Casa de los Famosos, en efecto, más de 10 puntos. O sea que les fue de maravilla. Pues muchas felicidades a los que ahí participan. Y de Galilea, pues ustedes digan y opinen lo que quieren. Oigan, y vamos a ver la encuesta que dice Ale, ¿tomó o no tomó Galilea Montijo para ver el resultado? La mayoría de la gente ha opinado el 74% que sí y que no el 25%. Entonces, bueno, esa es opinión de la gente, no de uno, y pues es la que hay que considerar. Oigan, y fíjense que hace ratito fui a entrevistar a Yuri y mañana la entrevista la vamos a poner en Sale el Sol. Muy linda Yuri, la verdad, y va a estar próximamente en el Auditorio Nacional. Les pongo un fragmentito de lo que les voy a compartir mañana en Sale el Sol, la entrevista completa. Vamos a ver qué nos dijo Yuri, porque además hablamos de la disciplina. En este fragmento nos dice por qué es importante la disciplina. Entonces, y eso le pasa a todos. Usted quiere ser mejor en su trabajo, haga más que los demás, sea más disciplinado, ¿verdad? Levántese más temprano, estudie más y aquí ya verá cómo le va a ir. Tienes toda la razón. Oye, ¿tu hija ya pinta como que quiere ser artista? Nada, mana, nada, cero. Nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Anita, no. La Camila está muy metida. Es más, quiero que sepas que ya mi esposo es el que maneja todo lo, porque el show está bajo computadora, todo el show todo lo tecnológico. Entonces, ella le gusta mucho la computación. Ahí está nada más un fragmento porque mañana la pondremos completa, pero que su hija me estaba contando no se va a dedicar a cantar, que dijo que no, sino a la parte de atrás. Tienen una consola y toda la tecnología que actualmente Rodrigo, el esposo de Yuri, es el encargado, pero a Camila ya le gustó esa parte, entonces ella el otro día en un concierto movió ya un poco, la dejó Rodrigo en una parte del show, claro, supervisada por él, que moviera un poco la consola, porque de ahí son las luces, el audio, muchas cosas que hay que manejar ahora desde una consola y hay que fijarse bien qué botón apachurrar, porque si no, sí puedes echar a perder el show. Yuri estará 27 de agosto, dice que ya estuvo en Arena Ciudad de México y que también le gusta mucho estar en el auditorio, entonces, bueno, está con su tour de Euforia,
y está muy contenta, muy realizada, trabaja mucho. Dice que ella, igual que Madonna, ensaya y ensaya y ensaya y entiende por qué pues luego le vino un desvanecimiento. Bueno, también Madonna fue una bacteria, pero que ella un día platicó con un bailarín de Madonna para preguntarle cómo montaba sus shows y le contó que ensayan 6 días a la semana, descansan 1 y son ensayos todos los días de 8 horas y Madonna está ahí al pie de la letra y que por eso si usted quiere ser mejor en lo que hace, no se conforme solo con lo que digan, hay que hacer más. Es decir, no, pues yo nada más cumplo con mi trabajo y ya, así no va a pasar nada. Si usted hace un poco más, se prepara más, lee más, es más rápido. Digo, cada quien en su trabajo, ahí se ve la diferencia cuando alguien se esfuerza un poco más y eso le dará pues más reconocimiento y a lo mejor que lo promuevan a otro puesto. Pues, ¿qué creen? Que ya se nos fue el tiempo, ya les dijimos lo que opina la gente. Vamos a ver los últimos comentarios. Ya se le acabó la carrera a Yuri, porque va a estar en un reality con Alicia Machado, Patti Manterola y Ninel Conde. Ay, no sabía. También dice, se veía y oía con agua de Jamaica Galilea. Pues ella dice que no. Me desestresa ver a la gente tonta en la tele, Abraham Rivera. Bueno, Raquel dijo, estábamos llenos de loquitos dentro de la casa. Pero muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar en este lunes del Precio de la Fama, este inicio de semana del mes de julio. Yo con todo el corazón les mando un beso y saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.